Se ha generado toda una polémica a raíz de lo que pasó con los incendios y de lo que está pasando con los incendios, porque siguen en curso estos incendios. Y nosotros aquí hace ya aproximadamente unos 2 meses que nos preguntamos dónde están los aviones Hércules de la FACH, los C-130, apagando incendios. Esto se dijo el 2017. Uno busca en la página del gobierno de Chile, de la presidencia de la República, y aquí en 2019 dice: presidente Piñera presenta histórico plan para la prevención y combate de incendios forestales. Se habla de oportunidad, la rapidez, la coordinación serán fundamentales, y se habla también allí de los incentivos que se van a hacer para que, por ejemplo, la Fuerza Aérea en su base del Bosque tenga el entrenamiento por parte de la CONAF y otros estamentos para pilotear helicópteros y para ver la situación de estos aviones de gran envergadura que pudieran servir. Se hablaba de unos aviones que se podían comprar en el extranjero, 2 Hércules C-130, y que podían ser reacondicionados con plata y con ayuda ¿de quién? De Brasil. De hecho, hay aviones brasileños en este minuto de la Fuerza Aérea Brasileña que están en Chile, que son Hércules C-130 y que tienen todo el equipamiento para poder prestar esta útil ayuda, sobre todo cuando el incendio o el fuego está en quebradas, en lugares de difícil acceso. En esa oportunidad nosotros nos preguntamos qué pasó con esto, y no hubo muchos comentarios. Algún auditor por ahí dijo: pero si hay un C-130, sí, tiene razón, hay un C-130, pero es privado y es arrendado por esta administración, la de Gabriel Boric, y es un avión C-130 privado, parecido a los que tiene la Fuerza Aérea, y que fue traído por esta administración en diciembre y que se quedó como base de operaciones el aeródromo María Dolores en la ciudad de Los Ángeles. Esa es la base de operaciones del C-130 privado. De hecho, lo plotearon con CONAF, ese avión, un avión blanco que lo han visto operar en esa zona. El asunto, ¿por qué mencionamos esto? Porque se ha abierto todo un debate con este tema. El diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jonet, que es exintendente de la región de la Araucanía, tocó este tema y lo puso sobre la mesa preguntándose qué pasó. ¿Por qué si se habló de que estos aviones Hércules podían operar, al menos 2, que están a la mano porque son parte de la flota que tiene la Fuerza Aérea de Chile? ¿Dónde están? Y de hecho en los micrófonos de la radio se hizo la pregunta hace, si mal no recuerdo, 24 horas atrás. Y se hizo esa pregunta para anunciar que iba a través de un oficio fiscalizador a pedir explicaciones al Ministerio de Defensa para poder saber qué pasó con la plata, si esto se incluyó dentro del programa Puente, que es justamente donde se les capacitó, se les hizo una capacitación. A ver, para pagar, yo he conversado en los últimos días con pilotos, para tanto de avión como de helicóptero, no es que si yo piloteo un avión me puedo ir a apagar un incendio. Claro. Hay toda una dinámica que hay que entender desde el punto de vista logístico, casi de ingeniería matemática, sobre el viento. Hay un montón de condiciones que no somos especialistas y no las podríamos entregar. Entonces un piloto, aunque sea un piloto de guerra, tiene que tener estos cursos para las capacidades. Sí. El ejército cumplió. El ejército tiene 3 helicópteros con sus respectivas canastos y que los pilotos están capacitados a través de esto para apagar incendios. Fuimos testigos, los helicópteros están operando. La Fuerza Aérea de Chile, que la vamos a eximir de la responsabilidad, porque yo creo que esto va directamente al Ministerio de Defensa, tiene helicópteros operando también con bolsa. Sí. Hay unidades de la Fuerza Aérea de Chile que están operando. Pero ¿qué pasó con los Hércules? Y ese es el tema y el foco central. Hoy, por ejemplo, sí. La segunda... Bueno, antes de continuar con eso, el Ministerio de Defensa entregó una respuesta hoy ante los cuestionamientos y las declaraciones emitidas por el diputado Andrés Jonet, y dice lo siguiente: que el Ministerio de Defensa informa que en el 2019, tal como lo informabas, en el marco del proyecto de inversiones de las fuerzas, se aprobó la adquisición de estos 2 aviones C-130, una compra que incorporaba también otros ítems, entre ellos el kit de combate para incendios. En 2020, vía decreto supremo, el proyecto
proyecto fue modificado y aprobado por un monto inferior al original, con todos sus ítems, exceptuando el sistema de combate contra incendios. El 9 de enero de este año, hace un mes aproximadamente, en el contexto de una sesión secreta de la Comisión de Defensa del Honorable Senado, el subsecretario de Defensa Gabriel Gaspar informó el estado actual del proyecto. Las aeronaves C-130 han cumplido una función fundamental en el combate de los incendios que vive la zona centro-sur en el país, en el traslado de los brigadistas y con apoyos aéreos esenciales durante la catástrofe. Eso no es lo que se anunció. Sí, no es lo que se anunció. No, porque pero eso, de hecho, la porque esos aviones, tarde. Sí, pero Gabriela, esos aviones siempre han estado para apoyar fuerzas de tarea de traslado de bomberos, así como el 767, el avión presidencial para vuelos que pueden conectarse sobre las 16 horas de vuelo. Esos aviones están, y esa capacidad siempre ha estado, y si no la pusiera a disposición de la ciudadanía, la FACH, sería otro el escenario. O sea, acá estamos hablando de aviones que solo sirven de traslado. Cuando la función principal era. No, es que estamos hablando de que aquí se comprometió públicamente con todos los ciudadanos algo que no se cumplió. Y eso es lo que ha dicho Andrés Joanet. Se le preguntó a los ministros de Defensa y los ministros de Agricultura que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera. Lo hizo la segunda. Y de hecho la ex ministra María Emilia Undurraga, la ex ministra de Agricultura, ¿sabes lo que responde? Nunca se conversó la compra de Hércules para el combate de incendios. Lo desmiente. Después, esto es lo más insólito, mire, lo que dice Mario Desbordes, ex ministro de Defensa. Esta es la explicación. A la segunda, lamento que el diputado Joanet sea poco prudente en no tratar por los canales adecuados temas de defensa. Lo cuestiona porque hace público algo de la sesión. Sí. Después, bueno, a ver, son distintos tipos de declaraciones. Se habló de acondicionamiento para combatir incendios, pero se decidió no hacerlo porque no podrían reacondicionar para otros usos. Quedarían siempre para combatir incendios y nadie puede darse ese lujo. La Fuerza Aérea nunca se convenció y el gobierno tampoco. Esto es lo que se dice del por qué no se llegó a transformar esos aviones. Es decir, lo que sostiene el exministro de Defensa, Mario Desbordes, es que no hubo un convencimiento de tener esos 2 Hércules que se compraban para la Fuerza Aérea exclusivamente como aviones para apagar incendios, porque no iban a servir para nada más. Pero acá dice que la declaración del Ministerio de Defensa es que no se adquirieron los kits de combate de incendios. Porque no hubo un convencimiento. Pero esto nunca se comunicó. Hubo un monto inferior. Está bien, pero porque nunca se comunicó, nunca se le dijo a la ciudadanía que lo que se había anunciado no iba a ser así. No iba a ser así. La letra chica de los políticos. Sí, así es. Entonces, claro, hoy día Antonio Walker dice: no tengo recuerdo de haber definido la adaptación de esos aviones a incendios, dice el exministro de Agricultura también de Sebastián Piñera, pero resulta que aquí hubo aquí esto se anunció, se dijo. Si por eso nosotros acá mismo en la radio nos preguntábamos ¿dónde están los aviones Hércules de la FACH para el combate de incendios? Fue un anuncio que de hecho se conversó. Entonces, ya hoy día el asunto ya está, los incendios siguen, pero yo creo que es legítimo como ciudadanos que todos nos preguntemos ¿cómo no vamos a poder en tiempos complejos de altas temperaturas, de baja humedad, donde se requieren condiciones logísticas, como por ejemplo tener aviones para apagar incendios? Y si esto se había anunciado, si los recursos se destinaron para eso, ¿quién se está ocupando entonces de esos aviones? Para trasladar a las personas, pero si habían otros aviones Hércules para eso. Bueno, uno se les cayó en la Antártica, que está siendo investigado por la Fiscalía para ver las responsabilidades, pero aviones habían. Y ahora es cuando salen a decir desde el gobierno que ahora van a analizar las fórmulas para poder adquirir este material. Pero aún así no sabemos si este gobierno está de acuerdo. El gobierno de Sebastián Piñera tiene que dar explicaciones. Sí, y el gobierno del presidente Gabriel Boric, con toda la fuerza, tiene que entregar los detalles de todo lo que ocurrió en específico para llegar a algo que se anunció y que finalmente no se cumplió. Oye, otra cosa que está pasando, que está relacionado, digamos, con lo que se está viviendo en el mundo. El informe del Fondo Monetario Internacional, y esto ya es más del orden económico, entregó toda una evaluación sobre el crecimiento del PIB real
para los países de América Latina. En general de América, pero concentrémonos en América Latina. Mira, Argentina durante el año en curso va a crecer un 2%. Bolivia lo va a hacer en un 2,9%. Brasil lo va a hacer en 1,2%. Chile, según el Fondo Monetario Internacional, va a tener un retroceso de menos 1,5%. Colombia lo hará en un 1,1%. Ecuador tendrá un crecimiento. Mira, Ecuador y Paraguay, a juicio del Fondo Monetario Internacional, van a tener una expansión, Ecuador de 3% y Paraguay de un 4,3%. Perú, en medio de toda esta crisis que está viviendo, tendrá un aumento en su PIB del 2,5%. Uruguay lo hará en un 3,6% y Venezuela avanzará en un 6,5%. Estas son las estimaciones, por ejemplo, para América del Sur del Fondo Monetario Internacional. O sea, Chile es el país que estará estancado y en retroceso de su economía, a diferencia del resto de sus vecinos de América del Sur. Se viene una dura tarea para las autoridades económicas. El ministro de Hacienda daba una especie de señal, fue como un mensaje, digámoslo así, al Banco Central. Y esto respecto a el retroceso, por que la tasa de interés la retrocedan del 11,5, que baje. Recordemos que todo esto podría ocurrir entre abril y mayo, y da una señal de que el Banco Central en marzo, no da una señal, le pone una presión al Banco Central para algún tipo de reunión donde se pueda ajustar a la baja la tasa de interés, digámoslo así. Eso es lo que queda de la entrevista que dio Mario Marcel, y lo cual muestra de que necesitan echar a andar la economía. Y con una reducción, obviamente, de la tasa de interés podría haber mayor sistema de créditos. Ahora, el sexto retiro se les va a poner en la agenda. Sí, va a llegar igualmente cuando vuelva. En abril se cumple el año y puede ingresar un nuevo proyecto. Y todo indica que hay varios parlamentarios que van por él, que ya están trabajando para presentar ese proyecto. Análisis sin compromisos.